Bueno, ya mirando por acá, nosotros habíamos quedado era en el capítulo 2. Ya este es el 3. Este es el 3. Vamos a ver si podemos hacer el 4, pero ya sabemos que este es el capítulo 3 del libro de Melquisedec. Y vamos en la historia de Abraham. Les había dicho que era muy importante este libro porque para nosotros como hebreos debe ser importante cómo vivió Abraham. Para nosotros saber qué hizo Abraham, cómo acontecieron las cosas. No solamente es por cogernos el chisme, sino que es porque queremos tomar ejemplo de él. Sí, coges el chismecito uno de cosas que la Biblia no las dice. Pero entonces, lo importante es poder mirar a ver cómo caminó él, para nosotros como hebreos caminar como él. La palabra de Dios dice que hay un Dios o un Elohim que es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esos son como, digamos así, los tres, no sé cómo decirlo, como pilares antes de que llegara Mashiach. Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros tenemos que caminar como ellos caminaron. Si caminamos como caminó Israel, somos israelitas. Si caminamos como caminó Yitzhak, somos descendientes de Yitzhak. ¿Por qué no nos llamamos yitzhaitas? Ya les voy a decir por qué. Y si caminamos como Abraham, somos hebreos. A Yitzhak no se le dijo: el que te bendiga, bendito será; el que te maldiga, maldito será. Eso no se le dijo a Abraham, a Yitzhak. Hasta el momento pues no sabemos, quizás en otro libro lo diga, no sabemos, pero la Biblia no lo registra. A Abraham sí se le dijo: bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Obviamente esa frase cobija a Yitzhak, pero a Yitzhak no se le dice. Mientras que al hijo de Yitzhak, a Jacob, sí se le dice, como a Abraham, a su abuelo. Se le dice: bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Entonces, bueno, es importante, muy importante la vida de Abraham. Entonces vamos a seguir con el capítulo 3, vamos a ver qué nos dice el libro de Melquisedec. Capítulo 3, versículo 1 dice: angustiado por no poder realizar el sueño de Sara, proseguí rumbo al futuro incierto, siendo orientado únicamente por la llama, cuyo brillo aumentaba a medida en que las tinieblas se hacían más densas. Comencé entonces a meditar sobre aquella llama que me acompañaba con su brillo y calor. No solo brillaba, sino que emitía calor. Y se hacía, entre más oscuro se hacía, más intensa se veía la llama. Versículo 2. Yo estaba acostumbrado a ver el fuego sagrado, entronizado sobre un gran altar de piedras, en medio de las alabanzas de muchos pastores, de entre los cuales yo me destacaba como maestro y sacerdote. En aquellos momentos de adoración, yo me vestía con los mejores mantos y hacía la pregunta de realizar el sacrificio. Solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor, para que escuchasen mis consejos y advertencias en la hora del sacrificio, yo levantaba hacia el cielo mi espada desenvainada. ¿Cómo era esa espada? No podemos decir que era la Biblia. De pronto era una espada literal. Y con palabras amedrentadoras proclamaba la grandeza del Señor de los ejércitos, el Elohim todopoderoso, que domina sobre los cielos y la tierra. Vibrando la espada en el aire, en un movimiento amenazador, yo representaba delante de mis pastores la imagen de un Dios severo, que siempre está listo para repeler cualquier confrontación. Ojo que aquí dice: yo representaba. No es que yo, no dice yo era un representante. O sea, representaba. Él hacía como
como la mímica, por decirlo así. No es que él fuera Dios o que lo tuvieran como si fuera Dios. Dicen, no, lo representa. Como cuando usted tiene una empresa y usted envía a un trabajador de mucha confianza y lo pone a que lo represente. En el caso de Yeshua es diferente. No solo lo representa, sino que es él mismo. En este caso no, en este caso Abraham lo representaba. Después de esta demostración de soberanía y poder, tomaba yo una oveja de las manos de un pastor y la amarraba sobre el altar, o sea, hacía sacrificios, para que estuviese bien clara la ira divina. Pinchaba yo sobre su cuello, golpeándola severamente, hasta verla perecer. En aquel momento yo descendía del altar y permanecía esperando el fuego sagrado que jamás dejó de manifestarse sobre el sacrificio. O sea, él cogía la ovejita, la organizaba y en el cuello para que se desangrara. Versículo 3. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible de Yahweh, el gran Elohim invisible. Hasta entonces yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar en un humilde jarro la llama que se había desprendido del altar, mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto sobre el Creador. Tengamos en cuenta esta palabra, se desprendió. Sobre el altar se había desprendido, donde él había hecho el otro sacrificio, se desprendió un pedacito de fuego. Ese fuego representaba al Eterno. Es lo mismo que Yeshua. Cuando el Eterno desprende de sí un pedazo que viene a morar acá a la tierra. Es algo que va como a la par. Eso es lo que nos da a entender acá. Sabemos de que toda escritura que fue hecha es un plan mesiánico, pero todo representa a Yeshua y al Eterno. Entonces, esa llama era una llama que lo acompañaba, le daba luz, era como si fuera un pedacito de ese fuego, de ese altar. Es lo mismo. El Eterno suelta un pedazo de sí y nos lo da a nosotros como ¿qué? ¿Yeshua quién es? Él es la luz del mundo. Él es la luz. O el lucero, por decirlo así, de la mañana. Entonces, yo creo que ahí vamos entendiendo, ¿cierto? Bueno, dice, el concepto de un Elohim sufridor que es capaz de... Representación misma de yo no había leído esto. Dice, miren lo que les expliqué y no había ido todavía allá. Dice, el concepto de un Elohim sufridor que es capaz de desprenderse del gran Yahweh, o sea, el gran Eterno, representado por el fuego sagrado, para acompañar al pecador en su jornada. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Esa llama, ese pedacito de llama es Yeshua. 4. Arrepentido me postré delante del vaso y lloré amargamente. Tenía ahora conciencia de que todo el celo demostrado junto al altar tenía como finalidad la exaltación de mi orgullo y no la del amor de aquel que me acompañaba por el camino. Cuando él empezaba a hacer esas poses como representando al Eterno, él por un momentico, aunque inconsciente, en su forma humana, él se estaba envaneciendo. Porque los pastores que estaban ahí, aunque era una representación, él era como que... Por eso nosotros no podemos decir que nosotros los pastores somos los representantes de Dios en la tierra. Como el Papa dice, que él es el representante. Acá no hay representantes. Por eso Santiago decía que no nos hiciéramos maestros muchos de nosotros. Porque la gente siempre tiene esa manía. Vuelvo y lo digo, unos lo hacen con intención, otros sin intención, pero al final es lo mismo. La gente tiene la manía de que cuando ven gente a cargo, como que se les ponen los ojos muy brillanticos, ya empiezan a regañar a todo mundo, a poner reglas, y es así como yo digo y ya. Nunca creen que los demás también pueden tener razón. No es que uno sea ecuménico,
¿Qué es ecumenismo? El ecumenismo es como juntar todas las religiones, no es ser ecuménico. Es simplemente saber de que los demás, la otra persona quizá, aunque yo no lo entienda, ahora quizá esa persona tenga más razón que yo. Entonces, ¿yo voy a desechar mi razón? No, la voy a sostener. Pero la razón de esa persona no la voy a desechar. La cojo, la envuelvo en un papelito importante y me la meto al bolsillo porque quizá esa me va a servir más adelante. Quizá no sea la razón completa, pero quizá esa razón me ayude a entender más. Y lo que son pastores, líderes, hoy en día, la gente quiere adueñarse de las personas. Yo por eso, y no lo digo con orgullo, el Eterno sabe que no, lo digo antes porque me da miedo. Yo digo, yo no soy pastor, yo no soy nadie, yo no soy nadie, ni me interesa hacerlo, no me interesa que, ya que si la gente le quiere llamar a uno así, pues cada quien le llama a uno como quiera, total ustedes le ponen apodos en todo lado, pero no, yo no quiero que el Eterno en algún momento yo me sienta como que, uy, soy el líder de tantas personas, uy, yo soy el que los voy a encaminar. La palabra sí dice en Mateo, en Mateo 24. Dice, pero no. ¿Quién será el siervo? El siervo prudente que va a decirle a los de su casa, a la gente allegada, venga, vamos a buscar al Eterno, como impulsarlos. Yo quiero ser un siervo prudente, ese siervo prudente que comprende los tiempos del Eterno, que comprende, no es porque yo sea el mejor, no, comprendo cosas que me ayudan, porque al final nosotros somos los que tenemos que descubrir los secretos bíblicos. El Eterno nos los pone para que nosotros los investiguemos y Él nos revela. ¿Para qué? Porque ya viene el Eterno ya está pronto a venir y cada día pecamos más, cada día somos más indiferentes, más perezosos, etcétera, etcétera. Y el Eterno dice, necesito siervos prudentes, que aunque también son pecadores, por lo menos, van a tratar de irse lo más alineado posible, porque nunca van a estar alineados hasta que yo vuelva. La palabra siervo puede ser, viene a ser el servidor. Servidor. Es que uno no le tiene que interesar en este momento quién le sirva a uno. Es que la gente, todos los seres humanos hoy en día tenemos esa manía de querer que nos sirvan. Abraham en ese momento se estaba exaltando. Mire que él mismo lo reconoce. Uy, no, se sintió apenado. O quien dice, no, yo empecé a hacer las poses como para mostrar la grandeza del Eterno, pero al ver que lo estaban mirando a él, porque él era el que lo estaba representando, entonces él dijo, y por un momento, y lo bueno es que reconoció. Por eso, Yeshua cuando vino a representar al Eterno, él en ningún momento dijo que era Dios. Por eso yo tengo... hay una cosa que es de mucho debate. A mí me parece que no debería ser debate porque es algo muy sencillo. Y lo digo por hermanos que han hablado conmigo. Lo digo por ellos, aunque no los estoy regañando. Y también lo digo por los que son detractores de ellos. ¿Por qué? Es un tema que no debería tener debate porque es simple y sencillo de entender. ¿A qué me refiero? Que el Eterno y Yeshua es la misma persona. Cuando el Eterno hace ese cuerpo en Miriam, para él morar en él, para morar con nosotros, ese cuerpo no era Dios. Lo que lo habitaba así, es muy simple de entender, la carnecita esa no era Dios. Si hubiera sido Dios, él mismo le hubiera dicho, yo soy Dios. Él vino, fue a servir, por eso él vino como siervo, se desprendió como siervo, cosa que Abraham no hizo. Bueno, sí lo hizo, pero cuando ya cayó en cuenta, sin darse cuenta, se estaba envaneciendo. El mismo Eterno no se envaneció, pudiéndolo hacer. Y es muy sencillo de entender. Él vino en una labor de hombre. Cuando Él muere y resucita, que Él después dice, toda potestad me es dada, eso ya no eran palabras del corazón, eran palabras del cuerpo. O sea, obviamente el corazón lo manda, pero se refería al cuerpo. Ahora, la potestad, esa carnecita que antes no era Dios, se convierte en Dios. Lo que está dentro, eso ya siempre ha sido y siempre es y siempre será Dios. Pero esa carne la mandó como un siervo. Entonces, cuando le dicen que si él era Dios, el que dice, que lo llaman bueno, el que dice,
No me llaméis bueno, porque solamente bueno es el que está en los cielos. Se refería era a esta carne, para que el ser humano no viera la carne. Simplemente le está diciendo, no te enfoques en lo material, enfócate en lo espiritual. Entonces, Yeshua, cuando él después resucita, que vienen a tocarle la llaga, para ver si sí, él que dice, no me toque, porque tengo que subir al Padre. Ya ese cuerpo, ya era un cuerpo perfecto, glorificado, y ya era Dios. Afortunados que lo podían ver, porque a la final pues ellos lo veían antes de que se glorificara, lo podían ver. Afortunados, porque al ser Dios ya no lo podían ni siquiera tener ni la decencia de poderlo ver, no tenían ni la fortuna de verlo, y sin embargo el Eterno les permitió verlo. ¿Por qué digo eso? La misma palabra dice que todos los que cumplan los mandamientos, los que sean fieles a la palabra del Eterno, verán a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios si la misma palabra dice que a Dios no lo podemos ver? Entonces, es contradictorio, ¿no? Y que el que lo vea se muere. Para poder ver al Eterno tenemos que ver a Yeshua. Es la única manera. Porque no hay otra. Ah, que no debe ser así. Cualquier puede pensar lo que quiera, pero el Eterno lo quiso así, es así y así va a ser. Y muy de malas por el diablo, los demonios y todo el que quiera decir que no. A él le plació que así fuera. Pero entonces, ¿qué es lo que él nos dice? Si yo como Dios, como Elohim, bajé a servirle al hombre, me dejé golpear, me dejé matar, ustedes, ¿por qué no pueden hacer lo mismo? Quizás unas personas somos menos sirvientes que otras. Yo me considero que me gusta mucho el servicio, pero me he tomado muy en serio la palabra de ser menso, pero no manso, pero no muy menso. Entonces quizás habrán otras personas que son un poquito más mansas. Yo no soy tan manso como decir de que cualquiera me va a golpear y yo me voy a dejar. No, o sea, tampoco es de saber entender. Pero a lo que yo me refiero es que nosotros debemos de amar el servir. Que don John Jairo le dijo a usted, venga, me va a llevar la bolsita hasta allí. No voy hasta allí. Don Jairo se la lleva hasta su casa. Y hacerlo con amor. Servir. Que el jefe dijo algo. Que llega una persona, un vasito de agua, cualquier cosa, ya comió, ya es el servicio. Eso es el servicio. Y en este caso, ¿qué quiero yo ser? Servidor, un siervo. Ser siervo, a mí dígame siervo. Pero no me digan pastor. O pues, si quiere, dígame, pero no lo voy a tener en cuenta porque la verdad no me quiero envanecer. Y el Eterno sabe que yo no quiero que la salvación de la gente dependa de mí, dependa de mi interpretación, no. Yo simplemente comparto lo que entiendo y si estamos de acuerdo bien y si no, ahí vamos aprendiendo. Bueno, dice 5. Súbitamente se me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama que se había desprendido del fuego sagrado era una representación del Mesías. Mire, lo mismo Abraham lo dijo. Que se desprendería del gran Yahweh para ser el Elohim o Dios con nosotros, o sea, el Emanuel. Compañero en todas nuestras jornadas. Al sobrevenirme esta convicción, la llama se alegró, tornándose más brillante y calurosa. Cuando él reconoció eso, cuando nosotros reconocemos o tomamos en serio lo que es la humildad no es vestir mal, humildad no es parecer pobrecitos, no. Ser humilde es reconocer que sin el Eterno no somos nada, que debemos de servirle a Él. Entonces la llama del Eterno aumenta en nosotros. ¿Qué es esa llama? La misericordia, sabiduría, entendimiento, bendición. Esa llama se va a incrementar. Pero cuando yo reconozco que yo no soy nadie, no soy nadie. Ah, que es que yo soy israelita, sí. Que es que yo soy efraínita, yo soy levita o yo soy judío. Sí, bueno, sí. Pero eso me da alguna ventaja, alguna garantía, algún más de qué. No. Eso no me da mi ventaja de nada. Sin el Eterno nada somos, nada podemos hacer. 6. Con el corazón transformado, cuando él dice transformado, o sea, ya cambió de parecer, o sea, cambió de ser orgulloso o autoenvanecido a ser humilde, a reconocer. Proseguí por el camino rumbo al valle, llevando en los hombros el jarro que me había traído después de tanto desprecio. La alegría de una nueva revelación sobre el carácter del Creador. 7.
Difíciles comenzaron a surgir en mi camino. Cuando fríos vientos venidos del mar salado comenzaron a arremeterse contra la pequeña llama, procurando apagarla, yo la amparaba con mi cuerpo, andando muchas veces de lado e igualmente de espalda, mas siempre avanzando rumbo al valle. Entonces siempre va a haber obstáculos que van a intentar apagar la llama. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Cubrirla. Prácticamente, eso como el dicho que dice, no le dejemos a Dios lo que nosotros podemos hacer. Entonces todo no es, Señor, ayúdame en esto. Hay cosas que nos tenemos que ayudar nosotros mismos. 8. Al romper la luz del día, me encontré a un paso de la planicie. Comencé a encontrar por el camino muchos rebaños que eran conducidos por rudos pastores. A medida en que avanzaba entre ellos surgían tumultos y confusiones, pues muchas ovejas y cabras se asustaban con mi vaso ardiente, dispersándose por todas partes. Esto hizo que la mayoría de los pastores estuviesen irritados contra mi presencia en su medio, porque los animales tienen una tendencia que cuando ven fuego, ellos les da miedo. 9. Sabiendo que no podría permanecer retenido en ese valle, proseguí de frente rumbo a Sodoma. Mientras que, recordemos que él iba camino a buscar a Lot. Mientras que avanzaba, comenzó a suceder algo interesante. Muchas ovejas tiernas y sumisas comenzaron a acompañarme, como si él fuera un pastor, como si fuera el pastor de ellas, se sentían bien con él. Eran pocas al principio, pero poco a poco su número fue aumentando, hasta que comencé a caminar con dificultad, debido al gran número de ovejas que me seguían. A lo lejos yo podía ver a los pastores enfurecidos por la pérdida de sus ovejas más bonitas. 10. Al llegar a la ciudad de paremos acá. ¿Sí se acuerdan lo que yo les había dicho sobre cuando nosotros comenzamos a orar por una persona? Hay veces es mejor estar en calma y la gente sola va llegando. Las ovejas acá representan a las personas. Quizás ahora uno ve como una dificultad. No vemos a nadie. Será la gente, uno ve que se empiezan a alejar. Cuando menos piensa, ¿por qué están celosos los pastores? Porque las ovejas se les están saliendo de las religiones. ¿A seguir qué? No a seguirlo a uno, no a seguir al Roe ni al Moré, a seguir la llama que está encendida. Esa llama que trae sabiduría, que al estar encendida tiene aceite. Dice la palabra que tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite. Va mucho como de la mano. 10. Al llegar a la ciudad de Sodoma, la encontré vacía y devastada. Siguiendo los rastros dejados por los ejércitos y por la multitud de cautivos, fui aproximándome cada vez más al blanco de mi misión. Al llegar a la campiña de Dan, pude avistar a lo lejos el gran campamento de los soldados. Al pie de una colina sin prisa me encaminé hacia allá conduciendo a mi nuevo rebaño. Desde lo alto del monte pude observar el campamento en toda su extensión. Había millares de soldados conmemorando su victoria, mientras que centenares de cautivos yacían amontonados en medio del campamento, humillados y sin esperanza ante esa escena. Estuve imaginando cómo se podría realizar la liberación. Recordemos que en la Biblia ya pasamos por aquí, que ya los ángeles le presentaron, ya él iba camino hacia Lot, pero ese acontecimiento no lo dice la Biblia. 12. Mi presencia despertó la curiosidad de algunos soldados que al verme con el vaso fumigante se aproximaron y comenzaron a burlarse. Cuando me preguntaron el motivo de mi presencia en aquel lugar, les dije que venía a liberar a mi sobrino Lot. Mis palabras se tornaron en motivo de muchas bromas en todo el campamento. Después de esto comenzaron a mofarse de Lot. En poco tiempo, toda aquella burla se transformó en gritos de venganza y proclamaron que a la mañana siguiente todos los cautivos serían exterminados
comenzando por mi sobrino. O sea, no solamente se burlaban de él, sino que ya les daba como rabia, decir, mañana los vamos a matar a todos y a su sobrino en especial, con eso vamos a empezar. Pero la palabra del Eterno vale más que la palabra del hombre. Los pensamientos del Eterno son más grandes que los nuestros. Entonces la gente puede decir, vamos a hacer y vamos a hacer. El Eterno ya dijo otra cosa antes. Y eso es lo que se va a cumplir, no lo que digan ellos. Capítulo 4. Mientras intentaba imaginar lo que el Eterno podría hacer para alcanzar tan milagrosa liberación, vi surgir a lo lejos un grupo de pastores que se encaminaban en dirección mía, viniendo de Sodoma. Pensé al principio que eran los pastores enemigos que venían a arrancarme el rebaño conquistado con amor. Tal desconfianza pronto desapareció, dando lugar a un sentimiento de mucha alegría cuando descubrí que eran mis fieles pastores. Ellos se fueron aproximando en pequeños grupos de 12, hasta alcanzar el total de 300 pastores. Al mirar hacia ellos, pude notar en sus semblantes la señal de una gran lucha espiritual que tuvieron que enfrentar para estar de mi lado. Me contaron acerca de la experiencia de muchos compañeros que, desanimados, habían lanzado el aceite y la lana fuera de sus vasos, regresándose hacia sus tiendas. Me hablaron de cómo en aquella noche anterior habían aprendido a amar la luz de mi vaso, que para ellos se convirtió como en una estrella guía. O sea que ellos, a pesar de que muchos se alejaron de él, muy a lo lejos miraban. Eso pasa con los familiares de uno. ¿Quiénes? No sabemos. Muchos dirán, no, yo voy a seguir esos cuentos de estos judaizantes, judíos, acá estos cabalistas, esos, o los que no saben de eso, estos evangélicos de no sé qué, vea, hasta testigos de Jehová los llamarán a uno mormón. Vean a eso, pero de lejos ven. Y más sin embargo dicen, por eso los actos de Abraham dieron fruto, por eso lo volvieron a seguir. Dice, me alegra con la presencia de mis humildes pastores cuando llegaron en dirección nuestra Aner, Escol y Manré, acompañados de 15 hombres armados. Eran fieles amigos que, conociendo los peligros que enfrentaríamos en aquel valle, vinieron en nuestra ayuda, para que no aplazáramos el plan divino. Les pedí que permanecieran escondidos hasta el amanecer, cuando recibirían orientaciones sobre cómo participar en la misión. Comencé a orientar a los pastores, siguiendo las instrucciones de la voz divina que me sonaba desde adentro de la llama. La primera tarea de los pastores sería cuidar el rebaño hasta el anochecer. Al volver, ordené que amarraran las madejas de la lana empanadas en aceite en la punta de sus bordones, colocándolos dentro de los vasos que deberían mantenerse suspendidos boca abajo. 5. Comencé a encenderlos con el fuego de mi llamarada hasta que las 300 antorchas estuvieron ardiendo, aunque ocultas en el interior de aquellos vasos. Ordené a 40 de mis valerosos pastores que, en el momento indicado por una señal que sería dada, deberían avanzar silenciosos hasta el centro del campamento, circundando a todos los cautivos que yacían amontonados en medio del campamento de las tropas. Al mismo tiempo, los 260 pastores restantes deberían rodear todo el campamento, esperando la señal de romper los vasos con los cuernos. Orientado por la voz de la llama, les indiqué las señales cuando la última antorcha se apagase en el campamento. Deberían estar atentos, pues una pequeña lamparita sería encendida por uno de los cautivos. Tan pronto como la lamparita comenzó a arder, deberían correr cada uno hacia su puesto, evitando cualquier ruido para no ser descubiertos. Esos 300 hombres me recuerdan mucho a una película medieval que es de una guerra.
que son 300 hombres nada más que son enviados a... Claro que muchas películas son sacadas hasta de la Biblia, como guerras como la del Señor de los Anillos, o de los 5 reyes contra los 4 reyes, y esta me recuerda a eso, que eran 300 soldados y ganaron una guerra. Claro que aquí es diferente pues la guerra. Bueno, 8. La señal para ellos de quebrar los vasos con los cuernos, levantando muy en alto la antorcha, sería al apagar de la lamparita. 9. Después de esas orientaciones, los 260 pastores ocultos por las sombras de la noche se esparcieron por el valle y estaban esperando el momento de colocarse alrededor del campamento. Mientras tanto, los 40 se colocaron próximos en un pasaje más vulnerable, a través del cual habrían de alcanzar a los cautivos. 10. Era ya alta la noche cuando la antorcha del último soldado se apagó, sobreviniendo una completa oscuridad y silencio sobre el campamento de las tropas. Entre los cautivos había un hombre en aquella noche que vivía la mayor angustia de su vida. Era mi sobrino, que después de convertirse en el blanco de tantos abusos y humillaciones, había tomado conocimiento del castigo que les esperaba al amanecer. En aquella noche, Lot tenía sus pensamientos vueltos hacia su tío. Se acordaba con arrepentimiento del momento en que me había dejado junto al roble de Mamré, mudándose hacia las campiñas de Sodoma. En su desesperación sintió deseo de volver a ver mi faz y de pedirme perdón por haberse apartado de mí. Justamente en aquel momento, Lot fue traído por el brillo de una antorcha que ardía sobre la colina. Al mirar el brillo, imaginó estar teniendo una visión, pues ello mismo le revelaba la faz de su querido tío. O sea, él dijo, no, eso es como un sueño. Sí será mi tío. 13. Queriendo mostrarme su rostro, Lot palpó en medio de las tinieblas hasta encontrar una pequeña lamparilla que había traído en su alforja. Frustrado, percibió que no había en ella nada de aceite. Concluyó que aquella lámpara, apagada y seca, era un símbolo de su vida vacía y sin fe. Porque así estaba Lot. Tenía una vida vacía, como casi sin propósito. Aunque él era un hombre justo, era de los buenos, pero muy básico. 14. Sin desviar los ojos de mi rostro, iluminado por la llama del vaso, en un desesperado gesto de fe, Lot palpó la mecha de su lamparilla, descubriendo que había en ella un residuo de aceite, un pedacito. Curvándose, comenzó a herir las piedras del fuego hasta que una chispa saltó hacia la mecha. Sin saberlo, Lot estaba comandando con sus gestos los pasos para una gran liberación. O sea, cuando él coge la chispa y la prende, eso lo estaba representando a él mismo. Y solamente tenía un poquito de aceite. Por eso nosotros le tenemos que pedir al Eterno, si en nuestra vida hay un poquitico de aceite, Señor, danos los medios para que nosotros podamos sacar una chispita y nos vuelva a encender. Hay veces el Eterno quizá nos quite ese fuego, pero nos deja un poquito de aceite. Entonces él dice, yo le puedo avivar el fuego, pero ya usted no, usted es muy básico, usted está más bien por el lado que no es, encaminando. Entonces más bien, voy a tener misericordia de usted y le voy a dejar un pedacito de aceite. Con ese poquito usted en algún momento va a recapacitar y usted mismo lo va a encender, y cuando ya usted lo encienda, usted vuelve otra vez a brillar y el Eterno le da más brillo. Así es. Bueno, 15. Los 300 pastores, a ver el tenue brillo de la lamparilla, se encaminaron rápidamente hacia sus puestos y permanecieron aguardando el apagar de la pequeña llama. Desde el momento en que Lot se levantó con su diminuta llama, yo estaba mirando hacia sus ojos, que miraban los míos. Vi que su faz traía señales de inenarrable angustia y malos tratos. Asimismo, pude leer en sus ojos azules
que la esperanza y la fe todavía no le habían abandonado. El pequeño fuego de la lamparilla de Lot, con todo, no resistiría por mucho tiempo. Era necesario que se apagase para señalizar la gran victoria. Cuando la oscuridad volvió a cubrir la faz de Lot, mis 300 pastores arremetieron sus cuernos contra los vasos que mantenían ocultas las antorchas ardiendo. Un gran ruido como de una caballería en combate resonó por todas partes, mientras que las antorchas eran suspendidas. Los 300 cuernos utilizados hasta entonces para conducir el rebaño sonaban ahora como trompetas de conquistadores. 19. Todo el campamento se despertó de un solo brinco, y sin saber cómo escapar de tan terrible embestida que partía de afuera y de adentro, los soldados comenzaron a luchar entre sí mismos, mientras que mis pastores permanecían en sus puestos haciendo sonar los cuernos. Miren acá el Eterno como sin necesidad de usar la fuerza, usó la fuerza de ellos mismos. Los puso a rodear. Les dio unas ordenanzas para que ellos hicieran, Abraham les ordena cómo tienen que utilizar el fuego. Entonces cuando comienzan a soplar las trompetas, suena como si hubiera sido una gigantada de soldados, porque esas trompetas significaban victoria. Entonces prácticamente están diciendo, no, aquí ya tenemos la victoria ganada, ya los acabamos. Entonces es lo que ellos pensaban. En un momento usted despertas y sentir en medio de la oscuridad un campamento supuestamente rodeado con tantas trompetas de victoria, y nos mataron a todos. Entonces ellos se levantan asustados y empiezan entre ellos mismos a darse en machete, a darse en espada, y se mataron todos ellos ahí. Dice 20. Los cautivos estuvieron muy espantados al principio, o sea, también se confundieron, mas poco a poco fueron tomando conciencia de la gran liberación que estaba operándose a su favor. Cuando amaneció, se reveló ante nuestros ojos un escenario de completa destrucción, o sea, cuando ya la luz del día. Todo el pueblo estaba cubierto por millares de cuerpos rasgados por sus propias espadas y lanzas. Solamente unos pocos consiguieron huir de aquel campamento de muerte, mas fueron perseguidos por mis 18 aliados que estaban armados, siendo alcanzados en Nova, que estaba a la izquierda de Damasco. Mientras tanto, los cautivos ahora liberados recuperaban todas las riquezas de que habían sido saqueados por los enemigos. Entonces hasta aquí, y aquí leímos el libro de Melquisedec, leímos el capítulo 3 y el capítulo 4. En el próximo miércoles vamos a leer el 5. Pero mire qué enseñanza tan bonita la que le deja esto aquí a uno. Cómo el Eterno puede confundir nuestros enemigos. En una oración, cuando uno se sienta mal porque quizás que la brujería, que problemas en el trabajo, que fulano, que sutano, que tengo un problema muy grave, Señor, confunde a nuestros enemigos. Todo lo que impida la bendición, hay que decirle al Eterno, todo lo que me impida bendición, seas tú confundiendo a los enemigos, para que entre esos mismos espíritus malignos o personas también, que se acaben entre ellos mismos, que el Eterno los confunde y entre ellos mismos se acaben. Mire la vida de Abraham, que es el padre de la fe, o sea, el padre de la ¿qué? Firmeza. Nos mantenemos nosotros firmes, confiamos en el Eterno, y el Eterno así, y Él pelea nuestras guerras. Aunque, como yo les había dicho, hay unas cosas que no se las debemos dejar a Él. No le dejemos al Eterno lo que nos toca a nosotros. Abraham también ahí hizo muchas cosas de su propia mano. Mire los 18 aliados que tenían. Cómo huyeron esos soldados que lograron escapar y los alcanzaron, y ya no sirven. Por eso nosotros no podemos ser tan misericordiosos. Sí debemos de ser misericordiosos, pero no querer ser más que el Eterno. Si los delincuentes huyen, van a seguir siendo delincuentes. Lastimosamente, el delincuente, para que aprenda, de 100, por ahí unos 2 o 3 recapacitan. El resto, la verdad, es mejor que estén desvividos, porque la gente no aprende sino hasta que ya no tienen más para hacer. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos hoy.
y la próxima leemos pues los otros versículos, así como se está poniendo interesante. No más de bueno.